Y César, me preocupa que últimamente he tenido mucho en consulta gente joven, muy joven, adolescentes, jóvenes, como tristes, abatidos, estresados, desesperanzados, no sé. Es algo que me está llamando mucho, mucho la atención, ¿no? Es preocupante. Eso es algo que justamente habíamos empezado a tocar hace 2 episodios. Y se puede decir que en definitiva los jóvenes son cada vez menos felices. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. Ey, ¿qué más, mi llave, José? ¿Cómo va la vaina? Ah, César, todo bien, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Feliz, triste, enojado? cansado. Pues yo diría que feliz, enojado y estresado, no, estresado más bien de los afanes del día a día, pero feliz. Feliz porque esos afanes son los que le dan un poco de significado a tu día a día. Ah, no, sí, porque si no estuviese estresado es porque no estuviese haciendo nada y si estuviese infeliz, triste, aburrido. Bueno, y hablando de felicidad y de tristeza, hoy nos convoca esta reunión, este episodio para hablar de como base ese informe sobre la felicidad en el mundo que estuvimos compartiendo y que estuvimos leyendo y que en nuestras redes sociales vamos a estar dando más información al respecto, pero como nuestro podcast y nuestro nuevo viraje de este proyecto que nosotros estamos adelantando, se trata un poco más de tomar, en vez de tomar ese informe como una cosa estadística sobre la base de unos muy buenos análisis que hay, preferimos tratarlo sobre una cuestión más real. Me comentas tú que lo vives, que ves cómo en tu día a día te encuentras historias y demás y desde perspectivas que pueden servir y pueden ser muy útiles a un análisis real de lo que está pasando en el mundo, en la juventud y en la adolescencia. Es que mira que a mí me llamó mucho la atención tú sabes que soy muy poco consumidor de Reels y cosas así, pero me llamó mucho la atención porque, y además que a mí tampoco que me gustan mucho los titulares amarillistas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso de que era un estudio avalado por entidades mundiales, globales, bastante reconocidas y que mostraban de cómo había una creciente insatisfacción entre la población joven y que esas brechas de felicidad o de percepción de bienestar entre la gente adulta o adulto mayor y la gente joven cada vez se estaba reduciendo más. Y tú sabes que a mí me interesan mucho esos temas o todo lo que hay alrededor del desarrollo o del aprendizaje o de la conducta, ¿sí? De dónde viene eso, de dónde proviene eso y me puse a buscarlo, me puse a revisar pues una parte del informe, un informe bastante largo, como tú comentabas, bastante complejo, y dan unas conclusiones muy chéveres y, y va muy de la mano con lo que uno ve en consulta día a día, ¿sí? Adolescentes entre 15 16 17 años que están aburridos, que no quieren seguir yendo al colegio y no es porque tengan un problema para aprender, o gente joven, adultos jóvenes, hasta yo te podría decir que hasta estudiantes míos que yo veo que, por ejemplo, o sea, me pasó algo curioso, me pasó como, eso fue antes de pandemia y una vez pedí un InDriver y el conductor del InDriver fue estudiante mío, un pelado que se acaba de graduar, ponle tú 6 meses, ¿sí? No había ni cumplido un año, pero que era muy buen estudiante. Me llamó la atención el año pasado, se han pasado como unos 3 años. Yo volví a pedir un InDriver, estaba con mi novia y era el mismo pelado, en el mismo carro, haciendo lo mismo. Y yo me puse a hablar con él, hey, yo era acá en el trabajo, que no sé qué, y me contó un montón de vainas, como que no, que me consiguieron una cosa en la alcaldía, pero tenía que pagar 900, y después el man se perdió con la plata, y, y tú le veías la cara, si yo me acordaba de él, cómo era en la universidad, era un pelado piloso, atento, o sea, siempre proponiendo cosas, y yo le veía la cara como,
sea, como un aburrimiento, como eso en psicología tiene un nombre, se llama desesperanza aprendida, como que esto es así, no va a cambiar y no se va a modificar. ¿Sí? Entonces, por eso me llamó mucho la atención ese estudio que ellos hicieron, ¿no? Como visibilizando que aquí hay un problema y que no se debe ser tratado solamente con un diagnóstico, que es lo que hemos estado siempre hablando, ¿no? Esa generación diagnóstico y esa generación terapia, sino que hay detrás de eso. Y me hace gracia porque esa anécdota la contaste tú también. Y yo digo, bueno, José, será la amnesia, será la vejez. Eh, no entra ahí dentro de eso. No, pero me parece genial y me parece preciso porque precisamente una de las principales notas que sacan de ese reporte y este problema es una creciente preocupación que existe entre los jóvenes, y digamos jóvenes porque hablan de una adolescencia media y una adolescencia avanzada puede ser, que es de 15 a 24 años, o sea, llega todo ese. Sí, entrando a la adultez joven. Exacto, entonces esa es una edad de universitaria, ya saliendo de la universidad incluso. Entonces, esta anécdota que tú cuentas habla, y yo sé que cualquiera lo puede ver, todos tenemos cercanos y todos incluso conocemos gente que está pasando por ello o somos nosotros mismos quienes estamos pasando por ello, pero esa preocupación de la incertidumbre del planeta mismo, del medio ambiente, esa incertidumbre laboral, de este futuro preocupante que podemos ver nosotros como jóvenes, que eso también lo conversamos en el episodio que hablaba de la inclusión laboral, más como ese paso, esa transición al mundo laboral, y todos esos complejos que se van creando allí, hablan de algo muy importante que nosotros hoy tenemos que tomar de ese lado, y es, sí hay una cuestión de salud mental grave, importante que está sucediendo a través de, o sea, que puede ser la causa de esa insatisfacción en el bienestar, pero hay un problema mundial, hay una cantidad de problemas sociales que son los que sobre todo tenemos que mirar como sociedad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay unas problemáticas que están por encima. Es que yo siento que todas las personas que de una u otra manera nos vemos involucrados en ese tema, ¿no? Profesionales de la salud, de docentes, hasta ustedes mismos como comunicadores, quienes son los que manejan la información y todo eso, yo pienso que uno tiene que analizar mucho a minucia ese tipo de cosas, ¿no? Y no quedarse en la superficie. A mí me pasaba, creo que fue esta semana, la semana pasada, que yo vi una publicación en Instagram de un medio de comunicación bastante amarillista, me reservo el nombre, pero era una imagen, píntate esta imagen, o sea, era una imagen de un tipo con las manos en la cabeza, como una cara de angustia y de sufrimiento, y decía que impresionante aumento de casos de TDAH en la ciudad de Montería. Y yo, ta, y me pongo a leer la noticia y en un estudio realizado en Estados Unidos, en ningún momento hablaba de estadísticas de Montería, por ejemplo, ni de Córdoba ni de nada. Y yo como que medio conozco a una persona que creo que medio está relacionada con ese medio. Y yo le decía, oye, esto me parece demasiado, primero me parece, y yo hasta lo comenté, me parece primero demasiado simplista. ¿Sí? Que no se aborde que de pronto también el aumento de esas problemáticas comportamentales en los niños también tiene un origen en la familia, en las mismas estructuras sociales como las instituciones educativas, no sé, también los malos abordajes terapéuticos. Y segundo, que tú aquí no estás hablando de nada de Montería, tú estás utilizando, o están utilizando estadísticas que no son de acá y sobre todo la sociedad tan americana que es tan biomédica, ¿no? Tan psicométrica. Tú tienes que estar en este parámetro, porque si tú no estás en este parámetro estás mal. Entonces, yo siento que nosotros también tenemos una enorme responsabilidad en no solamente decir, está este problema de salud mental, sino qué rodea ese problema de salud mental. Y mira que dentro del... A mí me llamaba mucho la atención, no sé si tú lo alcanzaste a leer en ese documento, mostraban en cómo en países de bajos ingresos, bajos y medianos ingresos, que nos podemos ubicar nosotros, a la gente joven ya no le interesaba si su calle estaba pavimentada o no.
si en su pueblo había agua, servicio de acueducto o no, o si tenía un iPhone o no. Le interesaba era la calidad de los servicios educativos y si lo que yo estaba aprendiendo, ¿en qué me va a servir eso? Que eso uno lo ve hoy en día, ¿no? Por eso los programas en las universidades los están recortando, porque yo una vez mamando gallo con un amigo, yo le decía, cuando yo estoy en una universidad franciscana, mi pregrado, y nosotros veíamos unas materias que eran para todo el mundo y había una que se llama PEI, Proyecto Educativo Institucional, y había otra que se llamaba Cosmovisión Franciscana. Y yo le decía, hey, ven acá, a ti que te ha servido la cosmovisión franciscana en lo que tú haces. Y además que el sexólogo. ¿De qué te sirve la cosmovisión franciscana, católica, apostólica, romana en tu trabajo como sexólogo? Entonces, y yo pienso que ese es el punto al cual uno debería llegar cuando uno analiza ese tipo de información. No es quedarse con el titular. Los jóvenes ahora son más tristes, sino qué hay detrás de esa tristeza, qué problemáticas sociales están haciendo la gente joven tenga como esa desesperanza frente al futuro. José, y a mí se me viene a la cabeza que quizás hay una proliferación de la información grande, inmensa, masiva, que a su vez trae, si bien trae problemas, también trae un montón de reflexiones positivas o un montón de cosas que cambian en la gente, en las personas jóvenes, un poco la manera de pensar y de verse el futuro. Y quizás muchos asumen a partir de ahí unas posturas interesantes a partir de la educación. Eso que tú dices de que ahora les interesa encontrar unos buenos futuros académicos, encontrar unos... ¿Me entiendes? Esa es una cuestión de abrir el mundo, o sea, la información, la globalización nos abrió las ventanas del mundo y asimismo creo que la educación no ha logrado eso. Hay muchas herramientas, pero siento que no se ha posado igual en todos los sitios del mundo. Entonces las preocupaciones han crecido más rápido que las soluciones. Creo que eso es algo importante. Uy, sí, yo siempre digo que hay un rezago generacional entre el sistema educativo, vamos a hablar del colombiano, ¿no? Que es el que nos compete, el sistema educativo colombiano y, y las generaciones o lo que quiere la gente. Yo a veces lo comparo mucho con, por ejemplo, a mí me parece muy chévere el sistema educativo español. Ellos tienen algo que se llama la ESO. La ESO es como si fuera el college o la preparatoria. Entonces a ellos los van guiando y también les dan el asesoramiento para saber qué tipo de formación van a tener después del colegio. No todos tienen que ir a la universidad. Y yo siento que eso le falta. Eso yo lo leí en un artículo hace poquito de un profesor de la Nacional de Bogotá y criticaba precisamente eso, de los programas de formación que tienen a veces algunas instituciones oficiales en Colombia, que no sé, hacen un convenio con X institución, entonces a los estudiantes desde sexto de bachillerato les empiezan a ofrecer los mismos programas, sistemas, contabilidad y mecánica. Entonces, durante el bachillerato, viendo esos tres, que el pobre pelado llega a 11 ya no queriendo saber más nada ni de sistema, ni de contabilidad, ni de mecánica. Digo que ya le sabe a cacho, ya no quiere saber más nada de eso y quiere buscar otra cosa. Entonces, en realidad, es lo que tú dices, hay un rezago entre el sistema educativo y lo que la gente quiere ahora, lo que los pelados quieren. Y uno lo ve en la universidad, yo lo veo en los dos lados, haciendo consultas y en la universidad, lo que los pelados quieren. Y volviendo a eso de la felicidad, como psicólogo que conoces un poco cómo funciona, un poquito, el ser humano, ¿de dónde proviene la felicidad? Esa tan mencionada felicidad que se toma a la ligera. Neurobiológicamente, Sí, sí, ambas, ya vamos a tocarlas ambas. mira que uno a veces encuentra, yo no sé si te hayas topado con publicaciones y cosas así de aumenta tu dopamina para que tengas más felicidad, que no sé qué. También uno encuentra muchos mensajes estúpidos. En realidad, aquí un paréntesis para que la gente sepa, la dopamina no es neurotransmisor de la felicidad, es neurotransmisor del placer, que no es lo mismo placer
y felicidad, ¿no? Placer es algo más inmediato, rápido, momentáneo, el orgasmo, cuando yo tengo sed y como agua, cuando yo tengo hambre y como, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, a mis estudiantes yo les digo que no, que cuando ustedes conocen a alguien y dicen, no, ese es el amor de mi vida porque siento maripositas en el estómago, no, eso no es amor, eso es dopamina, eso es placer, simplemente. Por ejemplo, un neurotransmisor que está más relacionado con esa sensación de bienestar, de amor, de tranquilidad, es la oxitocina, y eso es lo que se consigue más a largo plazo, que es lo que yo siento que a la juventud, a las personas jóvenes, yo te meto ahí, le hace falta mucho hoy en día, todo lo que es a largo plazo. Y, y como está configurado el mundo, nos lleva mucho al cortoplacismo. Tengo, quiero, necesito, eh, cosas así. Y yo pienso que la base de la felicidad, sé que existe la felicidad como tal, como estado, yo sé si es felicidad o tranquilidad o bienestar, pues todo en psicología es así, ¿no? Muy, muy complejo, muy abstracto. Es eso, es todo lo que se ha conseguido a largo plazo. Hay una frase de, yo no recuerdo si es Sartre o Camus, que él decía, voy a parafrasear, no la recuerdo muy bien, pero él decía como que el único momento en la vida en el cual yo puedo decir, sentirme pleno o decir yo soy o yo fui, es antes de morirme, porque es que ya no tengo más chance de hacer otra cosa. Es cuando ya yo hago un análisis más a retrospectiva de en qué la cagué, qué conseguí, qué logré, qué aprendí, qué me faltó. ¿Sí? Entonces yo pienso que si uno define bienestar o felicidad operativamente, es que yo aprenda a sentirme bien por lo positivo y lo negativo, y más a mediano y largo plazo. Súper, precisamente eso era lo que estaba pensando, más o menos, y tú no lo pudiste explicar mejor. Eh, y siento que además A mí no me crean, ¿no? Yo soy mentiroso. y siento que que esa problemática de lo inmediato, de esa inmediatez, se ha agudizado cada vez más y siento que la pandemia fue un factor clave en esa cuestión también. ¿No lo ves así? Sí, pandemia, redes sociales, todo. Yo no sé si tú te has visto este documental de Netflix, que yo a veces lo utilizo con mis estudiantes, me parece súper interesante, el dilema de las redes sociales, que habla mucho de eso, del afán de conseguir likes, el afán de conseguir seguidores, o sea, no nos sigan, espérense un ratico para seguirnos, no nos sigan tan rápido, déjennos esperar, favorezcan nuestra producción de oxitocina. Pero sí, es eso, es la manera en como el mundo está configurado, el capitalismo agresivo, dirían los de tendencias políticas hacia otros bandos. Pero sí es eso, el mundo está muy configurado así, está muy configurado de ese modo. Y súper porque de hecho en ese estudio, en ese análisis de la felicidad que se realizó de este año 2024, hay un apartado donde mencionan que hubo un moderado crecimiento, pero un incremento al fin, de la satisfacción global de ese bienestar entre 2006 y 2019, o sea, justo antes de la pandemia. Pero la pandemia frenó todas esas tendencias positivas que se venían teniendo. Entonces, yo siento que ahora ese punto de inflexión la cagó todo si ya venía todo mal. Sí, ya venía, ya yo siento que eso destapó la verdadera naturaleza del ser humano, porque yo me acuerdo, yo sí te acuerdas que iniciando pandemia, entonces empezaron a proliferar todo este montón de videos y comerciales banda de vamos a salir mejores como humanidad, juntos saldremos de esto. Parece, no habían terminado de abrir los aeropuertos cuando ya los rusos estaban invadiendo Ucrania. O sea, salimos fue peores, o sea, la cosa salió peor, o sea, entonces hay mucha más volatilidad en la economía, hay mucha más polarización en los países, hay muchas más brechas sociales en cuanto a la educación, a lo laboral y todo eso. Entonces, yo siento que la gente salió peor, o sea, y inclusive yo a veces me pongo medio dark, medio pesimista, nihilista, y me pregunto si en realidad la tendencia del ser humano es
hacia el bien del prójimo, es más una tendencia más egoísta. Y más bien la religión y todas esas cuestiones nos han querido vender esa faceta del ser humano de la empatía, y no sé qué, porque es que parece que el ser humano estuviese programado para el egoísmo. Eso que tú dices me parece tan, o sea, como que tan clave en este momento que yo estaba pensando justo en decirte y también decirle a la audiencia que pronto, estamos muy próximos a hacer un episodio hablando de lo que cambió la pandemia, el nuevo mundo que nos está dando la pandemia, porque en términos de psicología y de percepción humana creo que nos ha cambiado un montón, y siento que es necesario hablar de eso. Ahí te metí la palabra percepción, que ya saben que es mi favorita, Ah, no o sé, sea, me la la palabra rebusqué. favorita. O sea, es la pregunta más rara que me han hecho en la vida. O sea, pónganse el siguiente panorama en una carretera oscura, llena de huecos, 9 de la noche, y sale este man y me pregunta cuál es la palabra del español que te suena mejor. Este man, ¿qué es que se fumó? Para aquí, yo me bajo, yo cojo una moto. Y Y de aún ahí así, en adelante duró 40 minutos diciendo percepción, percepción. y aún así siempre te acuerdas, y siempre lo recuerdas con una Sí, con risa y gracia. Bueno, pero entonces lo que te decía era que una de esas cosas que vamos a tocar en ese episodio, pero que no está de más decirlo ahora, y es que siento que la pandemia nos hizo pensar sobre nosotros mismos, reflexionar. Eso sí siento que muchas personas lo generó. Y me parece contradictorio, irónico, que aún así esa reflexión que nos trajo la pandemia no nos está sirviendo para analizar esto que es clave, ese bienestar y cómo mejorar ese bienestar más allá de lo contextual. ¿Entiendes? Eso que tú dices del cortoplacismo, de la inmediatez, que sí, que nos está haciendo mal, podría ser algo que perfectamente se puede, se puede mejorar. Podemos mejorar como seres humanos si somos más conscientes de nosotros mismos y de esas problemáticas. Qué irónico. sí, sí, exactamente. O sea, yo pienso que, nosotros debemos replantearnos o repensarnos como humanidad y si en realidad de pronto las personas que nos escuchen y estén involucradas con estos temas de salud mental y cuestiones así, ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que la gente necesita en realidad? ¿Qué es lo qué es lo que hace que yo me sienta triste, qué es lo que hace que yo me sienta abatido, desesperanzado. Mira que a mí me quedó eso muy grabado en mi cabeza en mi pequeña expedición a Cuba. Eh, yo siempre quise conocer Cuba. Tú sabes que a mí me gusta mucho la historia, imagínate la guerra y la Guerra Fría y todo eso. No por una apología del comunismo. Entonces yo quería ver cómo era la gente allá, conocerla, cómo era el día a día. Y yo me vine bueno, entre las tantas conclusiones, yo me vine con la siguiente conclusión que a mí me impactó mucho. O sea, yo veía gente ya en la adultez media y adultez tardía, ponle tú de 40 años en adelante, era gente muy preparada, sin empleo, pero que como ya estaba acostumbrada a vivir así, igual te mamaban gallo y andaban súper bacaneados de la vida, sí, la llevaban suave, sí, le sacaban risa a todo, no sé qué, y se quejaban, pero así. Pero tú veías a la gente más joven, como de 30 para abajo, de mi edad, de tu edad, una cara de aburrimiento, de fastidio, de agonía, de tristeza. A mí esa vaina me impactaba muchísimo, sobre todo la gente joven. Yo esa conclusión, yo la saqué porque cuando o sea, yo llegué al aeropuerto y era gente así, ya adulta y bacano, y la mamá de gallo, y yo dije, y me siento como en la costa, o sea, igualito, o sea, no cambia. Y cuando pasé por inmigración, me acuerdo que me atendió un pelado que yo creo que no podía tener más de 25 años, pero con una cara que me dio tristeza enseguida. Cuando yo lo vi como que cogiendo las cosas así, porque sí, mirando al horizonte, y fue un factor común que yo vi. Y ya cuando empecé a hablar con gente joven, me acuerdo mucho, una vez yo cogí un visitaxi que me llevó
mantenidad. Tipo era profesor, licenciado, tenía una especialización en no sé qué, tenía que hacer visitaxi, de visitaxi se ganaba más que como profesor. Y yo quedaba como que, hijo de madre, o sea, obviamente nosotros no estamos tan mal, hablando de Colombia, no estamos tan mal como ellos, pero tampoco es que estemos tan alejados de esa realidad social. Lo que yo te contaba, mi estudiante lleva 3 años sin driver y no se puede encontrar gente profesional, no sé, montó una barbería. No, yo le estoy administrando la finca a mi papá. O sea, qué chévere eso porque qué bonito saber que, bonito y preocupante, pero que los viajes y las realidades se marcan en los rostros de la gente. Cuando uno viaja y va a ver otros mundos que uno cree muy lejanos del suyo, se encuentran en los rostros realidades propias, internas de nuestra vida, y que a veces uno no se da cuenta, pero están allí. O sea, esa persona de Cuba que tuviste es también tu estudiante, que, que quizás no lo habías pensado antes, o es también un vecino o un familiar. Uy, sí, total, 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 y en condiciones completamente diferentes, ¿no? Un país que se supone que tiene muchas más libertades, muchas más oportunidades, pero era la misma situación. Yo soy un profesional, pero estoy varado. No estoy trabajando en lo que yo tanto estudié, en lo que tanto dinero invertí, o de pronto los empleos que me ofrecen, pues no compensan, no sé, sí, es complicado. Sí, sí. Y ahorita te sonó el timbre. Ahorita a mí me ladró un perro por allá, no sé si se escuchó. Ah, no. Y aquí, Justo venía subiendo el Homero. el perrito, sí, sí. Y ahorita que entró alguien acá, creo, en mi apartamento, faltan profesionales, faltan profesionales. Pero aún así, ha encantado hacer este episodio, creo que ha sido maravilloso. No sé qué te parece. No, sí, excelente, excelente porque hay que empezar a hablar de estos temas y hay que empezar a concientizar a las personas. Si queremos hacer algo en realidad por este tema de salud mental, de cuidar nuestra salud mental y cuidar también la salud mental del otro, o sea, dejémonos de vainas genéricas, ¿sí? De aumenta tu dopamina, haz yoga, medita, sí, eso está bien, o ponte a hacer runner, eso está bien, pero también hay que subsanar la necesidad, lo que la gente está pidiendo, o si de pronto nos escuchan profes y ven a un adolescente aburrido que bajo su rendimiento académico, antes de mandarlo al médico, pregúntale: "Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Por qué estás así?". Sí, eso es la verdadera empatía. Eso no es decirte, yo te entiendo, ¿no? "Ey, ¿qué te pasa?". Y no anular las emociones del otro, ¿no? Como que, "Ey, esa marica, te va a poner así por eso, eres pendejo", ¿no? Exacto, exacto. Sí, no, y estas conversaciones hay que tenerlas, marica. O sea, definitivamente hay que hablar de estos temas, de la realidad individual y la realidad social de todos. Así, tal y como nosotros lo estamos conversando aquí, cada uno chévere que nos escuchen y se motiven a conversar entre sí. Oye, oye el perro, ¿lo escuchas? Ah, ya lo quité. Y bueno, también que importante que nos sigan en Instagram, en TikTok, que sobre todo estamos ahí haciendo contenido. Y pues ha sido un placer, José, como siempre. Contenido para adultos. Ah, Literal, porque además viendo nuestras estadísticas, nuestro público suele ser gente adulta, más que joven. Y yo cualquiera esperaría lo contrario, pero sí gente mayor de 25 el años. César anda vendiendo fotos de sus pies. No, para nada, para nada. Bueno, mi llave. Hasta la próxima, estamos hablando. Ah, no, pues. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y lo esperamos para el próximo capítulo.